Hebreos capítulo 5 en el versículo 12. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas más básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza, dice aquí, de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si usted tiene esta palabra conmigo, diga amén. ¿Nadie oyó la palabra? ¿Alguien oyó? Diga amén si oyó la palabra. Gloria al Señor, gracias por un amén, me siento mejor. Dice aquí que podemos ver que la visión nuevo testamentaria tiene una meta de nosotros alcanzar la madurez espiritual. Todo el mundo diga la madurez espiritual. Y hay una expectativa, fíjate que hay muchas cosas que salen desapercibidas, pero yo las voy a traer a la luz para que usted las medite. Hay unas expectativas de tiempo, pues dice, ya se supone. So, eventualmente quiere decir que los creyentes estaban lo suficientemente organizados para medir y discernir qué se supone que tú recibas de acuerdo al tiempo en que tú has participado de la fe cristiana. So, no estabas tú a la deriva, como muchas personas piensan, que algunos crecen, otros no, el crecimiento lo da Dios, o por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver con ellos, no. Ellos tenían un orden y una manera de esperar que cuando tú llevas cierto tiempo caminando con Dios, se supone que unos frutos ya se manifiesten. Y si no se han manifestado, algo está mal. No solamente tienen una expectativa de tiempo, ellos saben cómo llegar a la meta de producir esa madurez que ellos esperan. Porque le hablan de un fundamento, hablan de una leche y hablan de un alimento sólido. Y dicen que el alimento sólido es cuando tú llegas a cierto nivel y la leche es cuando todavía tienes que continuar en los mismos preceptos. No solo eso, sino que hasta te da una lista en el capítulo 6 de cuáles son las enseñanzas y los cimientos principales, los pilares fundamentales que tú debes aprender como el ABC del cristianismo. So, tú llegabas y pasabas por un proceso de ABC, y vas creciendo y para cierto tiempo llega un nivel de madurez donde tú puedes hasta enseñar porque ya has madurado. Si no has madurado al tiempo de enseñar, sino que hay que volver al ABC y retornarte a los mismos principios básicos del cimiento, pues algo está mal. Porque la expectativa cristiana es que no nos quedemos como niños, no podemos ser un bebé para siempre. Eventualmente tenemos que salir de la cuna. Hay que aprender a ir al baño. No podemos estar cambiándonos el pamper a alguien toda la vida, ¿no? Eventualmente tú tienes que saber cómo limpiarte tú mismo. Y madurar, caminar. Y luego llega una etapa donde empiezas a comer alimento sólido. Entonces, hay muchas cosas que no pueden fluir, no pueden desatarse si las personas se quedan en inmadurez. Y el creyente debe tener una visión de crecer en la fe. Todo el mundo diga, mi visión es crecer en la fe. Yo espero en Dios que usted venga a la congregación o a esta iglesia Realidad de Dios porque usted quiere crecer en su fe. ¿Cuántos creen que están madurando y están creciendo desde que llegaron a esta iglesia? Gracias a Dios, esa es la visión. Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, ¿de qué estamos hablando? Es simplemente ser más como Jesús, que es el Hijo de Dios. Eso es lo que es realmente ser maduro. Crecer en el conocimiento de Dios es literalmente nosotros ser transformados para reflejar esa imagen de Dios que es Cristo. La Biblia le llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La madurez espiritual no es otra cosa que menos de mí y más de Cristo en mí. Y todos deberíamos desear crecer en la fe. El anhelo de todos nosotros tiene que ser alcanzar una verdadera madurez. Y podemos decir que por ahí comenzamos. Comenzamos con anhelar y desear que nuestra vida siempre esté en aumento. Los niños buscan juguetes para jugar, pero los adultos buscan herramientas para construir y trabajar.
¿Qué dice? Cuando yo era niño yo pensaba, tenía una actitud y una mentalidad de niño, pero cuando yo crecí y maduré, dejé las niñerías, dejé las cosas de niño y me volví un adulto. ¿Okay? So, ese es el proceso donde uno empieza a aprender que la vida cristiana se trata más de simplemente que alguien me dé una leche o me saque los gases. Yo quiero alimentarme, un alimento que me fortalezca, que me dé nutrientes y me haga más fuerte para derrotar al enemigo, para vencer las circunstancias en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Los niños están jugando, pero los adultos, ¿qué están pensando? Están pensando en herramientas para tú construir y trabajar. La gente que juega con las cosas de Dios todavía están inmaduros. ¿Por qué muchos creyentes tienen toda una vida en el evangelio y nunca construyen nada? Porque nunca maduraron, nunca trabajaron para Dios. ¿Qué dice ahí? Nunca llegaron al punto de enseñar a otros, sino que se quedaron jugando. Y hay gente que eso es lo que hace con las cosas de Dios, simplemente es un juego, una diversión, un entretenimiento, un pasatiempo. Mira lo que dice Filipenses 3:12, dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. La palabra ahí es madurez. No quiere decir que ya lo he alcanzado la madurez, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta. Pues esa es la razón, todo el mundo diga, esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Dios mismo, Jesucristo te alcanzó por un propósito, para que tú llegues a una meta, a ser más como Él, a ser transformado a su imagen, a llegar a esa madurez. No lo he alcanzado, pero yo sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta. La razón por la cual Jesucristo me ha alcanzado, hermano, no considero, en el verso 13 dice, haber llegado a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo. Todo el mundo diga, esfuérzate por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. La madurez empieza con el deseo de crecer. Yo quiero aprender más de la palabra. Yo quiero conocer más cosas del mundo espiritual. Yo no estoy conforme con la unción que Dios me ha dado. Yo no quiero unción para engrandecerme, yo quiero unción para reflejar más la imagen de Cristo en mí. Todavía yo tengo una manera de pensar que es inmadura y yo no quiero pensar así. Todavía me descontrolo, todavía tengo ataques de ira, todavía me domina el enojo, todavía hasta este punto, a pesar de que he visto tantas cosas grandes que Dios ha hecho por mí, me llega la incredulidad de vez en cuando a visitarme a mi casa. A veces hasta dudo de la sombra misma propia mía, no creo ni en la luz eléctrica, dudo hasta de la madre que me parió. Todavía yo debería haber dejado eso después de haber visto tantas cosas milagrosas, pero todavía hay inmadurez en mí y yo no estoy conforme con el nivel de fe, yo quiero crecer. Algo en mí, la madurez me lleva a entender, me llama a algo mayor. Y mayor no quiere decir siempre, porque lamentablemente uno de los problemas más grandes aquí es que la gente habla de mayor o de grandes niveles y la gente lo que piensa es más chavo, una casa más grande y tener más personas en la iglesia o más influencia y más. Pues eso no es lo que estamos hablando. Ahorita le voy a decir de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ser más como Cristo. ¿Ok? El poder que estamos buscando es sobre nuestros pecados. Ese es el poder dominar nuestra carne y amar más a los demás para que Cristo sea formado en nosotros y su propósito se pueda cumplir. Ahora, eso puede manifestar eventualmente un mayor nivel de influencia y mayor gracia y hasta mayor bendición. Eso puede pasar, pero no estamos buscando eso. Sino, como Pablo dice, que yo pueda conocerle el poder de su resurrección, conociéndole y siendo semejante a Él en los padecimientos de su sufrimiento. Esa es la madurez completa. Entonces hay un fluir que se desata, dice aquí, ok, yo quiero enseñar más, yo quiero dar unas cosas más profundas, pero no se puede. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos repasar el ABC. El fluir que desata la revelación de cosas más grandes de Dios para nosotros no va a venir si todavía estamos en un nivel de inmadurez. 1 Corintios 2:6 dice, ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros. Hay una unción, podemos decir, un espíritu de revelación que viene cuando las personas alcanzan la capacidad de sostener
esos misterios y esa sabiduría de Dios. Si no, se cierran los cielos. La palabra no fluye, la visión no fluye, el poder no fluye, porque el trabajo es volver a repasar lo mismo y volver a poner el cimiento y el fundamento, porque todavía hay mucha inmadurez. Si queremos fluir, tenemos que buscar el crecimiento. ¿Me estoy explicando bien? Dice aquí, enseñamos esa sabiduría entre los que son maduros. El verso 7 de Corintios 2 dice, lo que enseñamos es sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo, y el propósito de Dios es usar esa sabiduría para nuestra gloria. Hay una dimensión de la gloria de Dios que nunca vamos a ver hasta que no alcancemos madurez espiritual. Entonces, por eso este trabajo de enseñar la palabra, edificar al creyente individualmente, personalmente, enseñarle el misterio de la oración, de la fe, el profundizar en la enseñanza de las Escrituras, hasta aún el trabajo del discipulado personalizado, la consejería, es parte de un proceso donde tu capacidad de recibir de Dios se expande. Va a haber un fluir mayor en tu vida y Dios puede derramar mayor bendición sobre nosotros. Entonces la iglesia quiere que Dios nos dé la gloria y el poder, pero nadie quiere estudiar y nadie quiere crecer. O sea, con nuestras niñerías, nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestros berrinches, ¿para qué tú quieres mayor gloria? Lo que necesitamos es regresar al ABC. Yo quiero alimento sólido. No, tú necesitas tomarte una lechita todavía. Cuando tú madures, entonces, ¿qué pasa? Y por eso es que es importante el trabajo del predicador y de la enseñanza, porque estamos trabajando para expandir tu capacidad de recibir. De las poquitas cosas que yo me puedo dar alarde, es que en la iglesia nunca hemos menguado en revelación. Nadie dijo nada. La palabra siempre ha venido con excelencia en niveles de revelación para aumentarnos más en el conocimiento de Dios. Alguien dígame algo en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos enseñando para que tú expandas tu capacidad y mientras más te expandes, más Dios nos puede dar. Y entonces, ¿qué pasa? Dios nos da más de su presencia. Y ese es el fin, ese es el propósito. No queremos menguar. Ahora, si nosotros fuéramos inmaduros, tuviéramos que empezar nuevamente a estar haciendo llamados para salvación. Y volvemos otra vez a... ¿Por qué tenemos que bregar con esas cosas? Porque la gente no quiere crecer. Entonces la oración no puede ser más de 15 minutos porque se duerme la gente. La adoración no puede ser intensa y apasionada porque las personas no tienen esa entrega todavía en ellos. Demasiados ídolos dominan su corazón. La gloria de Dios está reservada para las personas que están buscando la madurez. Cuando hay madurez espiritual estamos protegidos del error y tenemos la facultad de discernir el engaño y la falsedad de las doctrinas de demonios. No caemos con facilidad con las palabras infladas llenas de especulación y sensacionalismo. Somos libres de las supuestas grandes revelaciones que en realidad solo llevan al misticismo, al humanismo y al egocentrismo religioso. Madurar es importante porque eso te va a proteger. Y yo sé que a la mayoría de las personas no le importa esto. Yo sé que no les importa, porque la mayoría de las personas ni saben que hay errores, ni saben el peligro del error. La gente se cree que escuchar una doctrina de error que me haga sentir bien en mis emociones y que me dé una experiencia mística no va a producir ningún daño. La gente no cree eso. Por lo tanto, se chupan cualquier mensaje y van a cualquier predicación y escuchan cualquier visión o revelación y terminan endoctrinados y no saben el peligro espiritual a los que se están abriendo. No tienen ni la menor duda de que hasta la salvación de sus almas están poniendo en juego. No tienen la menor duda que, no ahora, pero 3, 4 años no se van a reconocer. Pueden perder sus hijos, su familia, pueden perderlo todo por una doctrina de error. Hasta la capacidad de arrepentirse pueden perder. Porque ahora hasta esas doctrinas nuevas dicen que ya no hay que arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Madurar espiritualmente es importante porque lo más grande que tú y yo tenemos es nuestra salvación, que Jesús nos compró, nos derramó con su sangre y nos la regaló. Y eso se protege cuando somos discipulados y maduramos. Dice aquí que aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento. Usted empiece a reconocer
el espíritu que tiene la persona. Porque hay personas, y para que lo estoy tratando de ayudar solamente, ¿ok? Hay personas que dicen las cosas correctas. Y hay gente que sabe decir y predicar verdades, de acuerdo a la audiencia y al mundo en donde se mueven. Privadamente creen otras cosas y la mayoría de las veces se juntan con ciertos movimientos falsos, pero para no perder la influencia y las conexiones en todo lado, ellos saben cómo decirte lo que tú quieres escuchar y cómo aparentar delante de las personas que viven otras cosas para ellos entrarse a esos mundos. Y con eso engañan. Y para eso tú no puedes simplemente oír para ver si dice verdad, está predicando la verdad. Sí, pero ¿cuál es el espíritu que está detrás de esa persona? El maduro sabe discernir espiritualmente y no se deja llevar simplemente por escuchar o porque se oye bonito o porque se ve bien. Reconoce el espíritu que está detrás de la persona. Entonces esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo viene con la madurez espiritual. Cuando tú estás bien fortalecido en la palabra y bien nutrido en tu fe, algo dentro de ti te dirige hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo de Dios que tiene mucha palabra para trabajar en ti, para iluminar tu pensamiento, para que todas las mentiras o los espíritus de errores sean desenmascarados delante de ti. ¿Están conmigo? Nadie dice nada. Mira lo que dice Efesios 4:12, dice: Cristo, Él, dio unos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar. Todo el mundo diga: yo soy una obra en proceso de crecimiento y este proceso debe continuar. Dile al que está a tu lado: no te canses de mí. Dios no ha terminado conmigo. Me voy a poner mejor ya mismo. Ahora dile: pues avanza, avanza. Este trabajo debe continuar, no se canse, tenga paciencia, esto va a continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esa es la madurez espiritual. Verso 14, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquiera nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Esa es la meta, porque eventualmente tú vas a tener que discernir. Y es bien importante porque muchas personas me preguntan a mí acerca de cosas, pero yo nunca les digo porque yo quiero que ellos ejerciten el discernimiento. Ellos tienen que discernir. Porque si yo te digo y tú repites porque yo lo dije, tú no discerniste nada. Y hasta cierto punto estás siendo endoctrinado también. Porque estás creyendo algo sin hacer un proceso de argumentación para hacer tu propia mente. ¿Ok? Quizás la bendición que yo no quiero el mal para ti, pero ¿y qué si otro no tiene esa buena intención y tú te dejas llevar por la manera de pensar de alguien? Eventualmente toda buena enseñanza es dar herramientas que te fundamente para que tú aprendas a pensar por ti mismo y entonces tú desarrolles un proceso honesto e íntegro de argumentación para llegar a conclusiones válidas y justificables y entonces puedes discernir. Y eso tú lo sabes hacer porque tienes palabra de Dios, verdades. Y por eso es que yo no soy muy bueno para la consejería porque yo te doy como 50 opciones y al final te quedas igual. Porque yo te doy diferentes versiones y diferentes situaciones y te doy diferentes ejemplos y nunca te digo qué hacer, pero dígame qué hacer. No, yo quiero enseñarte a pensar para que tú tomes la decisión informada, la mejor, la que más te conviene, la que Dios te revela. Porque el gozo más grande que yo puedo tener es que tú oigas a Dios por ti mismo y tengas discernimiento. Madurar nos va a proteger. Ahora, ¿cuáles son las características cristianas que reflejan la madurez espiritual? ¿Quieren aprender algo hoy? Vamos a estudiar esto, unas reflexiones acerca de la madurez. ¿Cuáles son las características cristianas que van a reflejar una vida madura o el crecimiento? Número 1, la madurez espiritual se refleja en la humildad. Ahí ya todos ya nos fastidiamos. Somos unos niños, ¿verdad que sí? Somos unos niños. Porque realmente el que ha crecido en la fe
estima a los demás por encima de sí mismo, viéndolos a todos como más importantes y mejores que uno. Esa es la revelación que el humilde tiene. El maduro tiene esa capacidad de siempre buscar y expresar continuamente formas a través de las cuales pueda exaltar a los otros por encima de sus propios derechos o beneficios. Lo hemos dicho claramente, madurez en su forma más simple, resumida, es ser como Cristo, ¿verdad? Pues que dice la Biblia en Filipenses 2:6, piensen y actúen como Jesucristo, tengan la mente de Cristo, tengan esta actitud, tengan esta mentalidad, dice una versión. ¿Y cuál es la mentalidad de Jesús? Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tenga. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en una cruz. Por eso, verso 9, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por encima de todos los nombres, para que se arrodillen ante el nombre de Jesús, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos que reconozcan que Jesucristo es Yahweh, el Señor, dándole así la honra y la gloria al Dios Padre. Tengan esta mentalidad, tengan esta actitud, tengan esta manera de pensar. Usted quiere ser maduro, pues tienes que ser como Jesús en su forma más básica y esencia. Y lo más básico es que Él se humilló, aunque tenía el derecho de actuar en su divinidad, prefirió caminar en humildad humanamente. ¿Entendemos eso? Ser como Él, pensar como Él, vivir como Él, comienza con la actitud de vaciarse, porque eso fue lo primero que hizo Jesús, se vació a sí mismo, teniendo el derecho y siendo Dios en todo el respecto, no se veía como Dios, porque a ese nivel se humilló, a ese nivel de humildad expresó su esencia. Aprended de mí que yo soy humilde y manso de corazón. Vaciarse. ¿Qué hizo el Señor? Estimó a todos por encima de Él. ¿Qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. Y los pies no son como los de nosotros, que te quitan las medias y apesta un poquito. Esos pies son de chancleta, caminando en fango, imagínense. Unos pies asquerosos. Y ahí no había corta uña ni nada. Imagínate cómo estaba eso. Y ahí el Señor limpiándole los pies. Eso es humildad. Siempre estimando a los demás por encima de Él. Buscando el beneficio de otros. Siempre preocupándose por el bienestar de los que estaban a su alrededor. Cerciorándose que todo el mundo tuviera lo que necesitaba. No preocupándose por su propio interés o beneficio. Nunca pensaba en sí mismo. Siempre pensaba en otros. Hasta el momento que, sabiendo que va a morir por ellos, antes de morir, está pensando en que coman bien. Y que estén bien y pensando en cómo van a vivir después de que Él se vaya. Hagan esto en memoria de mí. Recuérdense que yo los amé y que los seguiría amando hasta el final del tiempo. Estoy con ustedes. Siempre en humildad, entregándose por los demás. Ten esta mentalidad en ti que hubo en Cristo Jesús. Esta actitud. Vacíate de ti mismo. Yo creía que la madurez espiritual era fácil. La gente se cree que la madurez espiritual es crecer el bolsillo. Eso no tiene que ver nada con madurar. Mientras más te vacías, es que más creces. Y si tú te vacías de ti, Dios te llena de Él. Y estar lleno de Él es mejor que estar lleno de ti. Ahora, para meditar un poquito en esto, orar es una expresión de humildad también. Y la falta de oración revela el nivel de nuestro orgullo. Como orar es una expresión de humildad, la falta de oración es una revelación de nuestro orgullo. Nuestra inversión en la oración determina el nivel de orgullo que controla nuestras vidas. ¿Qué tanto tú inviertes en orar? Revela qué tanto el orgullo todavía te controla. Todos los asuntos sobre los que nosotros no estamos orando son áreas en las cuales hemos declarado independencia de Dios. Y no creemos necesitar su ayuda. Porque lo podemos hacer. ¿Alguien me sigue? Sí, vaciarse de... ¿Cómo tú te vacías de ti? Orando
entregando, cediendo y pidiendo que Dios esté contigo en todo lo que tú haces, porque tú estás creyendo que tú no puedes hacerlo en tu propia fuerza. Y aunque pudieras, no quieres. Porque dice ahí que Jesús, siendo Dios, en todo respeto, en otras palabras, tenía el derecho y la capacidad de hacerlo todo, pero escogió depender de Dios. Porque era humilde. Escogió caminar en su humanidad, aunque era 100% divino. Porque prefería dar un ejemplo en humildad de cómo su humanidad, dependiendo de Dios, era mejor que ser Dios mismo. ¿Lo están viendo? Ten esta mentalidad en ti. ¿Cómo yo hago eso? Vacíate. Y pide que Dios te ayude. Y la humildad verdadera se escoge voluntariamente, no se impone circunstancialmente. Porque lo grande de este versículo es que él era como Dios en todo sentido, siendo igual a Dios. No se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó eso honor. Eso es voluntario, no impuesto. Si nosotros tenemos esta mentalidad de que Dios el Padre estaba forzando a Jesús, Él voluntariamente, nadie me quita la vida, yo de mí mismo, aquí vengo a ser como está escrito de mí en el rollo del libro. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó, es algo voluntario. El verbo se hizo carne, Él se hizo, no lo hicieron. La humildad tiene que ser voluntaria, no circunstancial o impuesta, porque hay gente que son humildes porque no tienen opción. Yo vengo en humildad aquí a pedir tu ayuda. Pues es que no tienes opción, mijo. Me estoy tragando mi orgullo. Exactamente, te lo estás tragando circunstancialmente. No tenías alternativa. No puede ser impuesto, tiene que ser voluntario. La humildad se expresa mejor cuando tú tienes el poder de no hacer las cosas, pero escoges hacerlas como quieras. ¿Me entienden? Yo estoy mejor educada que mi marido, yo soy más inteligente que mi esposo, pero yo escojo plancharle los calzoncillos. Voluntariamente. No porque él se molesta, no porque él me lo exige, no porque él me lo demanda. Eso es humildad. Eso no es un buen ejemplo, yo creo, pero estoy tratando de colorear el mensaje. Yo tengo el poder de hacerte quedar en ridículo de tus estupideces y tus mentiras. Te puedo desenmascarar, tengo la evidencia y lo puedo hacer delante de todo el mundo. Pero en humildad escojo protegerte. Nadie sabe, ni tú mismo sabes, de lo que podía pasar si yo abría mi boca. Pero por amor escogí ser humilde y no usé mi derecho ni mi autoridad. Es más, puse mi reputación en peligro por beneficiarte a ti. Eso es ser humilde. Si la gente tiene un concepto incorrecto de la humildad. La humildad es alguien que está en poder. Por eso puede vaciarse. La humildad no es alguien que está espachurrado y no tiene circunstancias ni tiene oportunidad. ¿Cómo va a ser humilde si no tiene? Claro que es humilde si no tiene opción. Que la gente dice, esa persona es bien humilde, humildita. Él escogió estar en esa situación. No, así nació. Pues eso no es humilde. Dale $1,000,000 a ver dónde está la humildad ahí. A ver cómo cambia todo. Porque él no escogió ser así, él está siendo forzado en esa circunstancia. Eso no es humildad. Humildad es voluntaria. Él escogió. ¿Están conmigo? Algunos de ustedes son humildes porque escogen venir a esta iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Tú tenías el poder de no venir. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Quizás tuviste otras oportunidades o se te abrieron otras puertas o tenían más opciones. O quizás algunos de ustedes si estuvieran en otra iglesia le hubieran dado un puesto de liderazgo o tuvieran una posición de ministro o hasta quizás un salario. Pero tú eres humilde y teniendo ese poder tú prefieres crecer en la palabra y estar aquí con las personas que Dios te ha dado para amar y ser amado y creciendo en el conocimiento de Dios en humildad. Dios te está llenando de Él y vaciándote de ti. Eso es humildad. No dejes que el orgullo controle tu vida. ¿Cómo? Ora. Quizá yo tengo la capacidad de tomar la decisión, pero Padre, yo quiero que tu mente y tu sabiduría me ilumine. Y yo te doy el respeto en humildad de cederme y dependiendo de ti, aunque quizá tenga la capacidad de hacerlo yo mismo.
escoge ser humilde. Número 2. Y pues obviamente no estoy expandiendo porque ya es tarde y tengo que terminar, pero usted use la imaginación. Hoy en día no hay madurez espiritual porque toda la gente son unos orgullosos. Quítate tú para ponerme yo, ellos se imponen sobre los demás. Y se deleitan, no en escoger poner a otros por encima, se deleitan en dejarle saber a todos que ellos son mejores que los demás. Eso no es ser maduro. La madurez espiritual número 2 se refleja en no vivir para el tiempo presente, sino invertir nuestra afección, esfuerzo y tiempo en la esperanza del mundo venidero. El que solo está pensando en el aquí y en el ahora no ha comprendido la vulnerabilidad y la fragilidad de su vida pasajera y momentánea. Y no entiende el concepto elemental de la salvación eterna de su alma que Dios te ha confiado. Que lo más grande que tú tienes es la salvación que Dios te ha confiado. Y la madurez espiritual empieza a dirigir todo su pensamiento pensando en el mundo venidero. Intercambiar esta vida temporera para esforzarse y poner la esperanza, la afección y el tiempo en invertir para lo que Dios tiene en el futuro para mí. Colosenses 3:1 dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las de la tierra, las terrenales. Pues ustedes ya murieron a la vieja manera de vivir y ahora hay una nueva vida que disfrutan en Cristo. Esa vida está guardada en Dios. Por eso cuando viene Cristo en el mundo venidero, entonces ustedes compartirán de esa gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, los pecados sexuales, la inmoralidad, los malos pensamientos, los malos deseos. Hay que sacar todas esas cosas, la codicia, que es una forma de adorar ídolos, dice aquí en el verso 6. Verso 7, eso era lo que ustedes hacían antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, verso 8, quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras. No se mientan los unos a los otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano. Ya se despojaron de lo que eran y del mal que hacían. Ustedes sean revestidos de la nueva forma de ser en Dios que ha creado en ti. Ese es Cristo en nosotros. Despiójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Eso es madurez espiritual. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Buscando las cosas de arriba, pensando en las cosas celestiales, protegiendo mi vida eterna, invirtiendo para el mundo venidero. Yo me despejo de mi vida terrenal, de mi manera de pensar antigua, y Dios está procesándome hasta el punto que llego al conocimiento pleno de Cristo Jesús. El maduro espiritualmente, ¿qué está haciendo? Está despojándose de su vida temporera y está invirtiendo en el mundo venidero. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló hasta lo sumo, era humilde. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vivió toda su vida invirtiendo en el mundo venidero. ¿Es o no es? Todo lo que hizo, lo hizo pensando en lo que venía en la resurrección de los muertos. Para que todos estuviéramos con Él en ese mundo. Jesús pudiera haber hecho muchas cosas en el mundo terrenal con sus dones, con sus talentos. Bueno, era Dios, imagínense, pero humanamente hablando estoy hablando. Y Él escogió negar todos sus derechos y privilegios y prestigios y no asociarse con las personas que quizás le hubieran traído más influencia para dejar un ejemplo de humildad y de invertir esta vida terrenal para pensar en el mundo venidero, para que tú y yo, al imitarlo a Él y al recibir su imagen, no estemos buscando y codiciando lo de aquí y lo de ahora. Especialmente cuando viene con una mentalidad terrenal, carnal, pecaminosa, sino que invirtamos nuestra vida en el futuro glorioso que nos espera. Nadie está esperando el futuro glorioso que nos espera. ¿Alguien sabe lo que es el mundo venidero? ¿Todavía la gente cree en la resurrección de los muertos? ¿Todavía creerán en la venida de Cristo? ¿Todavía saben que esta vida pasajera es momentánea? Hoy somos y mañana dejamos de ser. ¿Y qué va a permanecer para siempre? Lo que hicimos para Dios. Lo que hicimos en el poder del Espíritu, en el motivo y la intención del amor. Eso es lo único que va a permanecer. Eso es lo que enseña la Biblia. El maduro empieza a mirar eso, a codiciar eso y a desear eso. Y dice, yo no me voy a preocupar por eso porque eso es pasajero. Yo no voy a perder el sueño por eso porque eso hoy es y mañana deja de ser. Todo está sujeto a cambio. Todo
tiene una fecha de expiración. Tú no puedes llorar para siempre, tus problemas no van a permanecer para siempre, eso eventualmente pasa. El mundo y su apariencia está pasando, pero lo que Dios puso en ti, eso permanece para siempre. Eso nadie te lo puede quitar, eso nadie lo puede robar. ¿Para qué estoy invirtiendo mis lágrimas, mi tiempo y mi esfuerzo en algo que se acabará? Mejor voy a invertir todo lo que tengo en proteger lo que Dios me ha dado, que es mi salvación, y eso es eterno, eso dura para siempre. Tú ves que no hemos madurado. Algunos están, es verdad, yo tengo vida eterna. Hasta se le olvidó que eran salvos. El maduro está pensando continuamente en esa salvación que tiene y la está protegiendo. Filipenses 3:18 dice, porque como muchas veces les he dicho, y ahora se los repito a ustedes llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, y está hablando de cristianos. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y los reemplazaron por sus propios deseos bajos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Verso 20, en cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo glorioso y esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar también todas las cosas. Eso es lo que estamos pensando, eso es lo que estamos esperando, eso es lo que estamos mirando. La mente transformada que ha llegado a la madurez piensa continuamente en las consecuencias eternas de sus acciones y no se distrae por la gratificación temporera de los placeres superficiales de la carne. ¿Cómo me va a afectar esto? Eternamente, no al momento. Sí, porque yo hago una trampita aquí o hago una mentirita allá y quizás en el momento nadie me va a coger, no me van a meter preso, nadie se va a enterar, pero ¿en qué clase de persona me estoy convirtiendo? ¿Estará afectando esto eternamente mi galardón? Yo no voy a perder mi galardón por $20, por subirle 100 pesitos aquí. Callados están en esta iglesia bautista. Silencio. Sí, vamos a pensar en lo eterno. Yo no quiero convertirme en esa clase de persona. Yo no quiero herir el corazón a Dios. Yo no quiero pararme delante del juicio de Dios y que yo no reciba un nivel de gloria adecuado porque yo estuve mintiendo en cosas que ni siquiera era necesario que me... Hay gente que miente hasta cuando no tiene que mentir. Se convirtieron 20, fueron 3. ¿Por qué mentimos en cosas? Eso no era... A nadie le importa si eran 3 o 20. Exageramos. ¿Qué usted dice en la corte? La verdad, nada más que la verdad. Y toda la verdad. ¿Por qué? Porque hay veces dejamos parte de la verdad y eso es mentir. O exageramos o le quitamos medias verdades. Di toda la verdad y ya no afectes las cosas eternas que Dios tiene para ti. Esto puede ayudarte. Y eso es una atadura espiritual. Es más, esto no es parte del mensaje, pero alguien le va a ayudar a esto. Esa presión de sentir que tú siempre tienes que hacer una trampa es una atadura espiritual. Porque no necesitas, es mentira, tú no necesitas hacer hay alguna mentalidad que es una atadura espiritual que el enemigo ha puesto en tu vida para que siempre te condicione y te mantenga, porque él sabe que si tú sigues haciendo trampa, la bendición de Dios no va a reposar sobre ti. Y él prefiere que tú tengas un éxito temporero que te gratifica momentáneamente, pero nunca produce el éxito que te está prometiendo y estás buscando. Y siempre estás buscando hacer una trampita, una mentirita. Y entonces Dios no puede bendecirte porque no confías plenamente en Él. Cuando tú rompes esa maldición y tú escojas lo eterno y dices, no, yo voy a hacer lo que es recto delante de sus ojos, aunque yo pierda, entonces se abren los cielos. Y las cosas eternas de Dios se establecen y recibes 100 veces más en este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna. Ese fue de gratis. Pero es la verdad, eso yo lo he visto toda mi vida. Siempre viene la presión de una mentirita. La presión, todo el mundo lo hace así. La presión, mira, quítale allá. Nadie se va a enterar. Dios se va a enterar y Dios lo ve. Yo lo estoy haciendo para Dios y delante de Dios yo voy a hacer lo correcto. Porque de Dios va a venir mi bendición. Hay que pensar continuamente en el mundo eterno y eso se va a reflejar en una madurez que se expresa de esta manera. El poder espiritual
del maduro espiritual es decirle no a lo que humanamente quizás yo desee para proteger por amor y respeto lo que Dios nos ha confiado. Lo que Dios me dio es más importante. Lo que yo tengo que protegerlo. Y yo quizás desee algunas cosas, pero como he madurado, le digo no a eso. A veces hasta ni son cosas malas, pero yo prefiero protegerme y cuidar algo que Dios tiene para mí. Eso es madurez espiritual. Porque estás pensando en las cosas de arriba, en lo eterno. ¿Me siguen o no? A lo mejor te invitan a predicar a un sitio y van a haber miles de personas, pero tú le diste tu palabra a 10 jóvenes que ibas a compartir la palabra con ellos. Tú puedes justificarlo. Allá soy de más bendición. Tú puedes justificarlo. Allá me van a dar mejor ofrenda. Dios sabe que yo necesito esa ofrenda. Tú puedes justificarlo. Esos jóvenes, lo más seguro de los 10 solo vienen 3. Tú puedes justificarlo. ¿Verdad? O tú puedes escoger, decir, Dios, ¿qué es lo que eternamente tú quieres que yo haga? Porque quizá hay un jovencito ahí que se va a defraudar y va a decir, mira, si todos los predicadores son así, prometen y no cumplen. Y a lo mejor él tenía un llamado y esa persona Dios le iba a usar para impactar naciones, pero por haber sido defraudado por mí, voy a dar un mal testimonio y esa persona nunca va a alcanzar algo eterno que Dios tenía. En los miles puede predicar cualquier payaso y a todos le van a decir amén. Pero a ese jovencito quizás solo yo tengo la capacidad de impactarlo. El que piensa eternamente a veces le dice no a cosas que quizás son más atractivas en la humanidad y las desea, pero tengo que proteger lo que Dios tiene para mí. Y con esos 3 jovencitos sabrá Dios cómo Dios me va a bendecir. A lo mejor no me van a dar una ofrenda, pero a lo mejor esa noche voy a dormir con paz y Dios me va a dar visiones y mi matrimonio se va a preservar. Y la gente me va a amar más porque sabe que yo soy una persona de integridad, que no busco la plata. Eso es madurez. ¿Por qué la gente no enseña ya estas cosas? Vamos a madurar espiritualmente. Ya tengo que terminar, ya es tarde. Número 3, la madurez espiritual se refleja en un estilo de vida de intimidad con Dios, adorando a Dios y sirviendo a Dios en todo lo que hacemos y pensamos. El que ha madurado no vive sirviendo al sistema o a la atención o al reconocimiento humano, sino que busca en secreto la atención y el reconocimiento que viene de parte de Dios. Vivir para la audiencia de uno, esa es la madurez. Eso significa dejar de vender taquillas para tratar de llenar asientos, para buscar y recibir más aplausos. Madurar es desear hacer lo que solo Dios admira y valora. Madurez es desear de ponerte en una posición de expectativa donde solo Dios te puede ayudar para que así tu fe se estimule y te acerques más a Él. ¿Sí? La madurez se refleja en un estilo de vida de adoración. Si yo estoy buscando a Dios y la atención de Dios. Por lo tanto, yo me voy a poner en una posición de expectativa donde solo Dios me pueda ayudar, ver, intervenir, buscando lo que solamente Dios valora y honra. ¿Por qué? Porque así mi fe se va a estimular y yo voy a poder acercarme más a Dios. ¿Lo vieron o no? Yo voy a escoger quizás cosas más difíciles, me voy a poner en situaciones más controversiales, quizás termine escogiendo algo que la gente no entiende, porque yo estoy dependiendo de Dios. Yo sé que Dios me va a ver cuando yo haga eso. Tú no lo vas a ver, pero Dios lo va a ver. Y cuando Dios lo vea y haga lo que solamente Él puede hacer en esa circunstancia que nadie escoge, porque solo Él valora y honra eso, mi fe se va a estimular. Porque yo sé que solo Dios pudo haber hecho eso. Y esa fe me va a acercar más a Dios. ¿Por qué a mí me gusta trabajar con gente difícil? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se cree que yo soy masoquista? Yo sé que me van a coger de zángano, yo sé que me van a robar, yo sé todo eso. ¿Por qué yo soy masoquista? Yo tengo un complejo de mártir. Porque yo sé que eso solamente Dios ve eso. Y si Dios no cambia a esa gente, no van a cambiar, solo Dios lo puede hacer. Me gusta eso, porque si Dios lo hace, entonces mi fe se estimula. Y yo digo, eso fue Dios, eso no lo pudo haber hecho ningún hombre. Y cuando Dios lo haga, en mis circunstancias, porque Él vio y valoró lo que solamente a Él le importa, entonces mi fe crece y me acerco más a Dios. Tengo más intimidad con Dios. Creo más en los milagros de Dios.
Porque mi vida está escogiendo buscar continuamente lo que le agrada a Él. Yo vivo para la audiencia de uno. Porque yo estoy deseando más intimidad con Él. Eso es madurez espiritual. ¿Lo vieron o no? ¿Se está entendiendo? ¿Qué dijo Jesús? Yo estaba preso y nadie me visitó. Yo tenía hambre y nadie me dio comer. Yo estuve desnudo y nadie me dio vestido. Yo tenía sed y nadie me dio de beber. ¿Por qué? Porque esas cosas la gente no cree que son importantes. Pero eso es lo único que Dios ve. Entonces el maduro cuando cree eso dice, wow, si eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que Dios ve, pues yo me voy a poner en esa posición, aunque sea delicada, incómoda y difícil y no sea apreciada ni respetada y hasta criticada por los demás. Yo sé que Dios lo va a ver y si Dios interviene en eso, se agradará y mi fe va a estimularse. Y esa fe estimulada, genuina, no fingida, me va a acercar más a Dios. Voy a conocer mejor al Padre Celestial. Anyway, ponte en posiciones donde solo Dios te puede ayudar. Qué terrible, ¿verdad? Eso sí está, es lo que acabo de decir, está terrible. Ponte en una posición donde solo Dios te puede ayudar. Eso es lo que muchos de ustedes están aprendiendo a hacer. Están aprendiendo a hacer algo que nunca has hecho, nunca te habías atrevido, pero Dios te está poniendo la fe de que Él te va a ayudar. Y Dios no va a fallar, cuando Dios lo haga, tu fe se va a estimular. Ahí sí que tú vas a saber, esto yo sé que si no hubiera sido Dios, no podías, era imposible. Y esa fe te va a acercar más a Dios. A diferencia de todas las cosas que hacemos que le atribuimos a Dios, que tú podías haber hecho por ti mismo y dices, gloria a Dios en la iglesia, pero por dentro dices, qué casualidad, qué sabiduría yo tengo, o qué suerte. No. Bueno, vamos a terminar. La madurez espiritual número 4 se refleja en reconocer la realidad de nuestra propia maldad. Si no estamos aterrados con nuestra horrenda depravación, iniquidad pecaminosa, es porque aún no hemos conocido la pureza, la perfección y la santidad de Dios. Y no le hemos permitido a Dios revelarnos nuestra verdadera condición de maldad. Esto solamente puede suceder porque todavía estamos llenos de orgullo o porque tenemos mucha dureza de corazón. Y las dos son igual de malas. El que crece conociendo y experimentando a Dios solo puede asombrarse de una cosa. Cada vez más crece en la apreciación de lo distinto, lo diferente y lo contrario que Dios es a nosotros. Cuando tú maduras, reconoces, yo no soy como Dios. Dios es diferente a mí. Y eso me aterra porque reconozco más mi propia maldad. Hermano, yo no confío en nadie que no reconoce su propia maldad. Ningún predicador, un predicador que venga con la nariz alta creyéndose que es más santo que nadie, yo no confío en esa persona. Esa persona está engañada. Tiene un engaño de grandeza. Esa persona hay que cogerle miedo. Porque las personas que genuinamente conocen a Dios reconocen inmediatamente que no son como Dios. Entienden la maldad que tienen por dentro. El peligro de nuestra naturaleza. Jesús vivía continuamente pensando en el mundo venidero. Jesús vivía continuamente expresando la humildad. Jesús vivía continuamente reflejando intimidad con Dios, haciendo lo que solo el Padre podía ver y lo que el Padre honraba. Hasta murió en la cruz creyendo que solo Dios lo podía resucitar, porque esa es la fe genuina. Y Jesús, que era santo y era 100% Dios, siempre estuvo creyendo y abriéndose a la posibilidad del potencial de su propia maldad. Eso no te lo va a predicar nadie, pero eso está en la Biblia. La Biblia dice que fue tentado. Y Jesús, en temor y temblor, dice el libro de Hebreos, suplicó al que podía librarlo de la muerte. Y por causa de sus lágrimas y su llanto fue escuchado por Dios. En su humanidad, él sabía el potencial de la maldad que está en el ser humano porque la naturaleza completa caída lo estaba tentando. Si no hubiera sido tentado, entonces no era verdadera tentación. ¿Cómo tú me puedes tentar si no puedo caer? ¿Cómo es una tentación? Sí,
Tú me traes una cerveza, eso no es tentación, sí, ya no, eso no. Tú me traes otra cosa, quizás hay la posibilidad. Si Jesús fue tentado en todo, quiere decir que toda la maldad tenía el potencial de hacerlo caer. Porque él no estaba dependiendo de su divinidad, estaba abriéndose continuamente a su humanidad. Pero como era tan humilde que dependió de Dios, el poder del Espíritu Santo lo sostuvo, lo fortaleció. Y dice la Biblia que fue perfeccionado, llegó a la perfección. Eso es el libro de Hebreos, humanamente. Tú no tienes excusa. Porque si Jesús humanamente pudo caminar en perfección, tú con la ayuda del Espíritu Santo y con Cristo en ti, con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, tú puedes derrotar aunque sea 2 o 3 demonios. Aunque sean 2 o 3. Pero no lo vas a hacer si no reconoces que tú no puedes en tu propia fuerza porque hay maldad en ti. ¿Lo están viendo o no? Los nenes chiquitos me decían a mí antes, uy, ¿y tú no pecas? ¿Tú nunca pecas? Esa es como una pregunta que como que me shocked me, como que no sabía qué decir. Como, no puedo decir que no, porque la Biblia dice que el que no tenga pecado es un mentiroso. No puedo decir que sí, porque yo no estoy pecando de ninguna manera. Y yo decía, me imagino que sí. Pero yo le decía a los nenes, pero yo no estoy pensando en eso. Porque yo estoy dependiendo de Dios. Y Él me puede librar del mal. A través de los años de yo estar reflexionando, yo me he dado cuenta que la razón por la cual la gente cree que yo no peco es porque yo siempre estoy consciente de mi pecado. Esto es lo irónico de esto. Cuando tú siempre estás consciente de que tú eres malo, Dios te protege de tu maldad. Y no pecas. Cuando tú te crees que eres santo, te desconectas de la habilidad de Dios y depende de tu propia justicia. Y entonces Dios dice, tú eres santito, eres, ¿verdad? Mira, toma. Demuestra tu santidad. Y sin el poder de Dios, tú no puedes. ¿Qué tenemos que hacer? La madurez siempre reconoce que no somos como Dios. Por eso es que podemos ser transformados y crecer. Dios no puede transformar al que cree que ya está transformado. Dios no puede llenar al que cree que ya está lleno. Dios no puede exaltar al que cree que ya está por encima de él. No, tenemos que reconocer que nos falta todavía. Hay cosas en mí que tienen que cambiar. Y el que cree que está bien es el peor que está. Porque lo primero es saber que estamos mal. Eso es lo primero. Cuando ya tú sabes que tú estás mal, entonces Dios puede trabajar. Gracias, hijo, que ya sabes que está mal. Ahora mira, vamos a ir un poquito a poquito porque no te quiero deprimir. Vamos a empezar por esta. Uy, Señor, ¿qué es esto que yo tengo en mí? Tranquilo, hijo, yo te voy a transformar. Esto va para largo. Y poquito a poquito el Señor te va transformando y te va cambiando. ¿Por qué? Porque ya tú sabes reconocer que Él es santo y Él comparte su santidad contigo. Qué bonito es el Evangelio, ¿verdad? Ya, vamos a terminar. No voy a terminar el mensaje porque ya es tarde, pero le voy a leer los puntos nada más. El número 5 y el número 6. La madurez espiritual se refleja en nuestra capacidad de amar y ser amados. El nivel de transparencia, intimidad y conexión con nuestras relaciones con los demás, a consecuencia de nuestra relación con Dios, es el reflejo de la madurez espiritual. Mientras más maduramos, más crecemos en nuestra habilidad de voluntariamente escoger sufrir juntos. La unidad en la diversidad nos lleva a perfeccionar el arte de la autonegación y reconciliación. Eso es un reflejo de crecer espiritualmente, aprender a perdonar y ser perdonados. Ese va a ser el lenguaje del mundo venidero. Esa es la expresión sincera del amor maduro de Dios. Qué bonito este punto, qué lástima que es el último y no puedo expandirlo. Pero madurar es amar y ser amado. Quería hablarles sobre esto, sobre cómo el amor madura. Los noviecitos y las noviecitas, al principio, si somos honestos, es solo que no queremos estar solos, eso es todo. Entonces, él me toca o ella me toca y me siento bien. Y eso, en verdad, eso es lo que es, no es más nada. No es nada profundo, pero por ahí se empieza. Eso no es malo, por ahí se empieza. Y poco a poco tú empiezas a desarrollar una apreciación, porque empiezas a conocer a la persona. Y dices, oye, mira, hay una cabeza ahí adentro. Fíjate, ahí hay pensamientos también. Y empiezas a escuchar y empiezas a entender.
Pero mientras pasa el proceso, tú tienes que dejar simplemente las citas y el noviazgo y la emoción y empiezas a madurar. Y entonces es cuando escoges sufrir juntos. Ese es el amor maduro. Amén. Cuando la esposa está en el hospital y hay que estar toda la noche ahí sin bañarse, limpiando y no es una carga, para ti es un deber y es un privilegio tener la oportunidad de mostrar ese amor. Cuando tú eras noviecito, novecita, la tirabas ahí. Mija, cuando te salga de ahí me llama, ¿ok? Pero ahora algo creció. Ahora aprecias otras cosas. Eso es madurez. ¿Lo están viendo conmigo o no? El último punto, la madurez espiritual se refleja en el respeto y apreciación por el principio de la autoridad. Toda resistencia, lucha, resentimiento, conflicto con la autoridad es en esencia un desenmascarar de nuestra rebeldía contra Dios. Nadie que verdaderamente se somete a Dios se rebela en contra de su autoridad, expresada a través de todas las autoridades. El que se rebela contra la autoridad es porque está en su corazón en rebeldía y no quiere someterse a Dios. La madurez espiritual, los últimos 2 puntos es la capacidad de amar y ser amado, número 5 y número 6. La madurez espiritual se refleja en respeto y apreciación por el principio de la autoridad. Ese también era un punto profundo y no tengo tiempo para expandirlo, pero no la autoridad, sino el principio de la autoridad. Reconocer, que dice la Biblia, todas las autoridades por Dios son puestas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La autoridad es un siervo de Dios en contra de la maldad. La ley no está puesta para el justo, está puesta para el transgresor. Las autoridades están para sojuzgar lo malo. Entonces, ¿por qué me rebelo contra la autoridad? Porque hay algo malo en mí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vivió sometido a todas las autoridades. Pilato le dijo que tú no sabes que yo tengo poder para matarte. Él dice, tú no tuvieras ningún poder si no tú fueras dado por alto. Eso no dice que no tiene poder. El poder que tú tienes de Dios. O no me puedo rebelar contra ti porque yo estoy sometido a Dios. Y si Dios no lo permite, tú no me puedes tocar. Y si tú me tocas, pues yo me someto a la voluntad de Dios. Cuando Jesús le contestó al sumo sacerdote, dice, ¿cómo le contestas así al sumo sacerdote? Y él no dijo, yo le puedo contestar como me da la gana. Él dice, dime en qué he contestado mal. Porque él vivía sometido a las autoridades. Porque toda autoridad viene de parte de Dios. En principio, no es que la autoridad literalmente es Dios manifestándose, sino que si yo me rebelo en contra de algo que está por encima de mí, en esencia me estoy rebelando de lo último, de lo más grande que está encima de todo, que es Dios. Yo practico el sometimiento a Dios cada vez que se revela la autoridad, porque es una práctica de vivir sometido. Si estoy sometido a Dios, no se me hace difícil someterme a nadie. Porque entiendo que Dios es soberano y yo tengo que estar postrado delante de Él. Lo practico a través de todo. Y la madurez espiritual que dice la Biblia. Si hay alguien maduro, dice, si hay alguno que se cree profeta, si hay alguien que tiene madurez espiritual, reconozca la autoridad de Dios. Apreciamos la autoridad. Amamos y somos amados. Aprendemos a ser humildes. Vivimos para el mundo venidero. Eran 6 puntos. Todo esto son expresiones que reflejan la madurez espiritual. Amén. Den un aplauso al Señor.